como los anteriores. Nos permite a cada uno hacer una pleitesía, un reconocimiento de quién es el Señor y los beneficios que hemos obtenido por saber quién es Él. Pero la tercera parte de la raza humana no puede cantar esto, no puede exclamar esto. Arriba de 3,000 millones no lo pueden expresar. Y no lo pueden expresar por la ignorancia. No lo pueden expresar porque no han tenido la oportunidad de saber sobre Él. Quizá tendrán la idea, pero no es lo mismo tener una idea a saber quién es Él y de lo que Él es competente. Ignoran, aparte de tanto, y que se reduce a un nombre, lo que usted dichosamente como un servidor sabe, que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Quiero en este día hacerle ver eso, recordárnoslo, que el propósito principal por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo fue para salvar al pecador. Podemos añadirle todo lo demás que queramos. Dichas añadiduras pueden referirse a prerrogativas, a beneficios, a bendiciones, pero la máxima razón para que Jesús viniera al mundo fue para buscar y salvar a los perdidos. ¿Cuándo fue dicho esto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue en un momento de intriga, si cabe. Jesús ha entrado a una casa de una persona no muy querida por la sociedad. Y el hecho de que la sociedad no le haya amado no significaba que todo estaba cerrado para él. En lo más profundo de su alma él podía estar sintiendo que entre todos aquellos que le rechazaban había uno que podía mostrar la diferencia. Había oído tanto de él. Y el texto bíblico dice que era de baja estatura. Y en el momento en que tuvo él la ocasión para poder ver a Jesús, multitud le rodeaba. Se ingenió, subió a un árbol para poder tener un panorama diferente y hacer que sus ojos se alegraran al ver más próximo a ese del que había oído, pero que no había tenido la dicha de estar cara a cara, mas en su interior lo deseaba. Y cuando estaba en el árbol, fue llamado por su nombre: Zaqueo,
desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, no solamente tuvo la dicha de verlo, no solamente tuvo la dicha de ser llamado por su nombre, sino que se le está dando la oportunidad de recibir una tan noble visita en su casa. Eso llamó la atención de propios y extraños. Inmediatamente él desciende, hacen una caravana directo a casa, y ese despreciado por la sociedad. Razones habían para ello. Les robaba, les cobraba más impuestos que lo establecido. Un robo que día a día cometía, y no le importaba quiénes fueran las personas, cuál fuera su estado económico. Les robaba, y esa era suficiente razón para no ser amado. Y como siguió la múrmura, como se dice, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Como quien dice: permítanme extenderle la mano, porque es uno de los nuestros, pero que está perdido, y yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa actitud de Jesús es la que debería de impulsarnos a cada uno de nosotros. Independientemente si la gente nos simpatiza o no nos simpatiza, independientemente de su trasfondo social o económico, independientemente de su opción política. Quizás esa es una de las razones por qué la gran mayoría de los que formamos la iglesia del Señor no promocionamos ideas políticas ni partidistas, porque queremos tener acceso a todos por igual. Que no haya algo que nos impida acercarnos a aquel cuyas ideas no son las mías. Pero aunque no sean iguales, creo que contrincantes no lo son ni lo somos, porque el contrincante es Satanás y no son las ideas de ninguno. Deberíamos entonces de enternecernos hacia toda la gente, y así como ahora nos encontramos nosotros como gente salvada por la gracia y la misericordia de Jesús, debemos de ir a buscar lo que sigue perdido. Hay algunos perdidos que están muy próximos de nosotros, pero de alguna manera nos han ganado la moral, de alguna manera se han impuesto ellos sobre nuestra fe y sobre nuestra dinámica. Nos evangelizan más ellos que nosotros a ellos. Nos hablan más de sus ideas, de sus sueños, de sus ideales, que lo que nosotros les hablamos de nuestra fe. Sueños e ideas de estos son efímeras y morirán cuando ellos mueran. Pero nuestra fe y nuestro creer perdura para siempre, porque se reduce a un nombre, el nombre que está establecido, el nombre Jesús. Levantémonos
Pidamos a Jesús su compasión, pidamos a Jesús su entendimiento para poder llegar a la gente y verlos como está definido, están perdidos. Porque aquel que aún no ha confesado que Jesús es su Señor y su Salvador está perdido. Jesús ya está en el cielo y nosotros seguimos en la tierra. Y quiero que parte del propósito por el cual seguimos en la tierra, quiero que usted lo abrace y lo entienda ahora. Parte del por qué seguimos con vida es porque el Señor ha puesto su esperanza en nosotros para difundir que Él salva, para difundir que Él es el Señor, para hacerle ver a propios y a extraños la necesidad de Jesús. Póngalo como primero en la lista de su quehacer, de su pensamiento, de sus ideales o de sus sueños. No solo es para vivir, no solamente es para trabajar, no solamente es para gozar de la dicha que el Señor nos pueda dar, sino que parte del propósito es que nosotros entendamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora, en un marco distinto, pero dentro siempre de ese mismo anhelo de establecer una diferencia entre aquellos que se presentaban ante la gente sin piedad, imponiendo normas y leyes que ellos mismos no podían llevar. Jesús se presenta como algo distinto, algo diferente, hacia esa gente perdida y hacia esa gente que había que restaurar, que había que recuperar y que había que conducirle al redil. Quiero referirles la siguiente lectura bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 11. Así dice la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero hacer 3 enfoques. Quiero hablarles sobre la puerta. Quiero hablarles sobre que Cristo es la puerta y que Cristo es el buen pastor. En un momento, el Señor Jesús, quien tuvo que verse muchas veces envuelto en arengas, los religiosos de su tiempo, al no aceptarlo, al no reconocerlo como el pastor de Israel,
como el enviado de Dios, le hacían la vida difícil, como suele decirse. El contexto de estas palabras nos habla de un hombre que Jesús sanó siendo ciego desde su nacimiento. El legalismo de estos no les permitió enaltecer el milagro, reconocer al que había operado el milagro, sino que estaban viendo que en el día que el milagro había sucedido, no era lícito obrar de ninguna manera. En este caso, el bien recibido por el ciego no era correcto porque se estaba violentando el día de reposo. Y la intriga comienza, se desarrolla y empiezan ellos a indagar cómo es que esto había sucedido. Y para tender una trampa y para señalar a Jesús como alguien que violenta las normativas establecidas de parte de Dios, se afincan que es en día de reposo y esto no era justo ni correcto. Le preguntaban, ¿sabes quién te sanó? No. ¿Sabes dónde se fue? No. Y no convencidos por las respuestas de estos, quieren saber cuál es la opinión de los padres y quieren saber si en verdad él era ciego, y añadiendo de nacimiento. En un momento como que se enfadan los padres y le dicen, miren, pregúntenle a él, ya edad tiene para que responda por sí mismo. Y no satisfechos, hasta molestos, van y le preguntan, y él te viene y les dice, me parece que también ustedes están interesados en creer en él, ¿verdad? Pero queda tanta las preguntas y las preguntas, que él dice, se me hace que también quieren creer en él, ¿verdad? Y eso los molestó. Entonces buscaban cómo difamar y cómo poner en entredicho a la persona de Jesús. Entonces viene el Señor y les dice a su gente, al pueblo, estos son los salteadores, estos son los ladrones, estos son los que vienen a hurtar, vienen a matar y vienen a destruir. Estos no festejan el bien de Dios, estos no festejan la gracia de Dios, estos están pensando en sí mismos y no les importa la gente, no les importan las ovejas. Y ellos no reconocen entrada, ellos no reconocen puerta. Ellos lo que buscan es a la oveja, la maltratan, se aprovechan de ella, abren los cercos, rompen el alambre y como se quiera. Todo aquel que no entra por la puerta, este es un ladrón y un salteador, dijo el Señor. En aquellos días, los rediles solían estar cercados, pero en la entrada no tenían la común puerta establecida como las que nosotros vemos. Se me están yendo los nombres de las puertas que en las propiedades en el campo se ponen, algunas de madera y otras propiamente de alambre. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Perdón que se me han olvidado esos nombres. Gracias. Entonces esos elementos no estaban, y el dueño del redil lo que hacía era contratar a uno que fuera a la puerta. Y entonces ese contratado podía ser un pastor o podía ser alguna otra persona, pero si tenía una identificación como pastor de ovejas, era una ganancia para el dueño del rebaño. Y la misión de él era precisamente ponerse en esa condición como puerta.
La misión de él era evitar que las ovejas salieran del redil y evitar también que animales entraran como para ir a dañar a las ovejas. La misión de él era precisamente estar allí como puerta, exponiéndose por un salario, si cabe, a algún atentado, tanto de animales como de personas, pero la misión de él era ser la puerta. Y ahí entonces el Señor viene y les dice: yo estoy en este momento puesto en esa entrada al redil como un portero. La misión mía es velar porque las ovejas estén protegidas, que no les ocurra nada. Y en ese momento es como de una manera directa o indirecta decirles: ustedes son salteadores que lo que buscan es dañar a las ovejas, a mis ovejas. Y yo soy la puerta, y mientras yo esté en ese lugar, ustedes no tienen entrada. Dígame por eso. Él, en ese espacio, él está puesto como portero. Pero vamos más adelante y observamos que él se declara no como el portero, sino que se declara como la puerta. Ahí dice ya es algo mayor. No es el portero, sino que él es la misma puerta de la entrada al redil. Y esta declaración, es decir, que Jesús asuma diciendo: yo soy la puerta, no es una declaración antojadiza, sino que es una declaración por derecho. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él tenía una conciencia clara de quién era en verdad. Él podía demostrar ante propios y extraños que él no era un impostor, que él no había salido como nombrado por sí mismo o de sí mismo con una figura o con un cargo o con una responsabilidad. Ciertamente podía ser acusado y señalado que no había estado en las escuelas superiores de los rabinos, que no había frecuentado esos espacios de enseñanza y de instrucción. Pero a los 12 años los dejó boquiabierta, como se dice, porque él discutía con los letrados del momento. Y a partir de ese instante comenzó él a identificar que lo que verdaderamente era. Mas el Dios de este siglo había enceguecido a los religiosos de su tiempo y de su época, al punto que lo rechazan, al punto que lo exponen como alguien que en verdad no es lo que la Biblia o el Antiguo Testamento referían, a razón del nacimiento como humilde o pobre que tuvo en Belén. Jesús sabía quién era él. Tomó el atributo de decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús sabía quién era, Jesús sabía su procedencia, Jesús sabía sobre su misión. Y no solamente dice: yo soy la puerta, sino dice: el que por mí entrare será salvo. Un atributo que no podían usar o tener aquellos que lo infamaban, que lo difamaban, que se oponían a su actividad ministerial gloriosa. Cada vez que Jesús operaba en lo sobrenatural, más de algunos salía diciendo que por influencia o presencia demoníaca es que lo obraba así. No podían resistir las obras y las manifestaciones de Jesús.
Jesús fue singular y Jesús es singular. No tiene comparación con nadie. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Él sigue operando en el día presente y Él sigue siendo la puerta, una puerta que invita y que Él abre para que todo aquel que escuche pueda entrar. Y note lo que dice: y será salvo. ¿Qué acaso no era lo que esperaba el pueblo de Israel? Salvación. ¿Y qué es? ¿Y que acaso no es lo que el hombre desea hoy y lo expresa de diferentes maneras, que quiere ser salvo? El hombre busca su salvación, su tranquilidad o su felicidad de diferentes formas, lugares y maneras. Pero usted y yo hemos encontrado al verdadero, al adecuado. Y usted tiene escrito en su libro de memoria el día que entregó su vida a Jesucristo, el día que se encontró con Jesucristo, y a partir de ese momento usted es salvo y usted goza de salvación, porque el que entra por la puerta será salvo. Usted entró por la puerta. Usted, por la gracia de Dios, venció a aquellos que estaban buscando destruir su alma. Porque en el ambiente religioso hay destructores de almas. En el ambiente religioso hay muchos que no tienen compasión de las almas. Les importa poco las almas. Hay un bosquejo que no encuentro. Lo prediqué hace quizás más de 5 años. Lo he buscado y el de informática aquí todo me pierde. Y a veces le he pedido: búsqueme tal bosquejo. Y no, pastor, se perdió del cambio que hicimos. Ay, Dios. Bueno, él es un buen hermano, está ahí. Estaba yo buscando formar un bosquejo. Sentía en lo más hondo de mi corazón venir a este púlpito con una angustia y preocupación sobre las almas. En Ezequiel el Señor dice: mías son las almas. Y no estaba buscando el resto del texto que dice: mas el alma que pecare morirá. Yo estaba en la primera parte del texto: mías son las almas. Y cuando yo estoy buscando y el enfoque, sentí inmediatamente una presencia fulminante del Señor. Me llama la atención y me hace o me dice: quiero que sepas que las almas son mías. Y yo le dije: yo entiendo que las almas son tuyas, pero se prolongó esa esa observación del Señor, como quien dice: te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo y te lo recuerdo. Las almas son mías, las almas son mías, las almas son mías, las almas son mías. Fui entendiendo por qué es que Dios me estaba haciendo sentir eso. Y era precisamente para que me volviera en ternura hacia las almas. Y que yo no fuera alguien que provocara la muerte de las almas. Y esa era entonces la tesis del Señor para mi vida. Disculpen lo que voy a decir. Quizá por esa causa me encierro y no discuto con nadie cuando se trata de las almas. Usted le pertenece a Él. Usted no le pertenece a nadie más. Usted como alma tiene un dueño. ¿Y qué dueño más fantástico, maravilloso? Su dueño es Dios.
Su dueño es Dios, su dueño es Dios. Pero esa consideración hemos entonces de expandirla hacia los demás. No provoquemos el mal para las almas. No busquemos dañar a nadie. Es fácil dañar cuando no cuesta nada. Es fácil hacer fiesta con lo que no es de uno. Las almas son del Señor. Que nadie le vea con menosprecio. Que nadie lo vea de una manera que no debe de ser considerado y visto. Y si hay alguien que no le ve y no le considera en el lugar que usted debe de estar o en el lugar que se encuentra en ese reconocimiento pleno del Señor, dígale: Señor, yo sé lo que valgo para ti y yo sé cuánto te importo a ti. Quizás no le importe a otro, ni a mi líder, ni a él, quizás no le importe, pero yo sé que a ti te importo. Y eres tú el que está velando por mí. Y eres tú el que me defiende del ladrón, del que vino a hurtar, del que vino a matar y del que vino a destruir. Será salvo, entrará y saldrá. Se dice que esta es una expresión hebrea para indicar completa libertad. Entrará y saldrá significa completa libertad. Al que sale no se le cierra la puerta como a un extraño, sino que es libre para regresar a casa. Y al que entra no se le tiene por intruso, pues viene a su propia casa. Pueden ir al campo, al quehacer diario, por la mañana y volver a redil, a descansar por la tarde, y en ambos lugares. Y hallará pastos, hierba en el campo, forraje en el redil. Un pastor teniendo cuidado de lo básico, de lo necesario, de eso que es tan vital en la vida, eso corre por la cuenta del Señor. Y por último, Cristo es el buen pastor. Bendito sea el Señor, que Dios determinó que Jesucristo sea nuestro pastor. No es un ladrón, no es un impostor. Los impostores religiosos son los asesinos de almas. Y como nuestro pastor espera de nosotros nuestra atención, escucha a su pastor. Estoy hablando de que Jesús es su pastor. Escucha a su pastor, tenga atención, ponga atención, muestre obediencia a su pastor, muestre su afecto a su pastor. Él oye mi voz y me sigue, dice él. El pastor está bien seguro que la oveja distinguirá entre las voces diferentes la voz de su pastor. Muchos pastores podían llegar, pero la oveja inmediatamente entendía quién era su pastor, la voz de su pastor. 10 pastores, pero la oveja sabía distinguir entre los 10 cuál era la voz de su pastor. Y muy bonito podía estarle hablando allá el pastor: oveja linda, oveja bonita. No, dice. Ese algo quiere, dice. Mi pastor me habla como me debe de hablar. Venga. Y ese venga, y bien lo distingue, bien lo sabe. Esa es la voz de mi pastor. Pero mira, está hablándote de una manera así con tanta confianza. Te está faltando el respeto, te tuteó, te voció, te aquí, te allá. Sí, pero ese es mi pastor. Y esa es la voz que yo voy a seguir. Eso es lo que está aquí exaltándose. Y usted debe de considerar quién es su pastor. Y su pastor está a su lado. Su pastor le llama por su nombre. Su pastor sabe de lo que usted necesita, por lo que usted está pasando. Su pastor lo sabe muy bien.
Y no solamente lo sabe, tiene autoridad y tiene capacidad para saciar y para suplir y para ayudarle y para llevarle por pastos verdes y maravillosos. Ahora, hermanos, este pastor, para tener ese calificativo, fue sometido a situaciones no usuales y que posiblemente cualquiera otro no lo podría estar dispuesto a recibir. Dios impuso sobre él como nuestro pastor el que diera su vida. ¿Quién querrá dar su vida por las ovejas? El Padre sabía que Jesús estuvo para dar su vida por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida. Y el pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, él no empezó a ver cuál era su estado, su condición. Él solamente se limitó a decir al Padre que se haga tu voluntad. Yo entrego mi vida por todos. Doy mi vida por todos. Y qué maravilloso que así sucedió. Pero como fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte, el Padre no permitió que él quedara en el sepulcro y que su cuerpo viera corrupción. Él dijo: yo puedo poner la vida y puedo también tomar la vida. Llegó el momento en que puso la vida y al tercer día tomó la vida y ascendió a los cielos, resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así lo planeó el Padre. La obediencia del pastor le llevó precisamente a esa gloriosa bendición. Y bien pudo haber dicho las palabras de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Apreciados hermanos, Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Tócanos anunciarlo aquí y más allá. Si ese encuentro suyo con Cristo le ha beneficiado a usted, no calle. No calle. No calle. Compártalo con otros. Tenga claridad de que el Señor no rechaza a ninguno. Él está ahí como puerta. La puerta la abre para todo aquel que quiera entrar. No podemos nosotros estar clasificando: usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted entra, usted no entra. Las almas son del Señor. Las ovejas le pertenecen al Señor. Nosotros nada más somos instrumentos para mostrar la senda, para mostrar la ruta, para mostrar el camino. Y ya no se trata que cuando ya están ante la puerta, que nosotros nos pongamos para impedir el ingreso. No podemos impedir el ingreso de ninguno, porque el Señor vino por los pecadores. Hay ovejas, dijo Jesús, que son de este redil, las que tengo que atraer. Pero Él se fue. Y las ovejas que pertenecen a su redil están en el mundo y están naciendo a esta hora. La misión de la iglesia es llamar a las ovejas a que entren al redil de nuestro Señor Jesucristo. Rediles hay muchos, rebaños hay muchos, pero un solo redil y un solo rebaño que tiene la identidad con Cristo es al que nosotros debemos de estar ingresando a la gente, y es en el lugar donde ya nosotros nos encontramos. Usted y yo estamos en el redil adecuado, con un pastor maravilloso. Ame a su pastor, sirva a su pastor. Él cuida de usted. Él está pendiente de usted. Y un día aparecerá
y bendecirá aún más a los que en Él confiaron y en Él esperaron. Que nadie enturbe su caminar, que nadie le haga tener un punto de vista diferente. Y cuando se asomen estos, aunque tengan apariencia de piedad, pero si niegan la eficacia de las Sagradas Escrituras, huya del lobo y pide el auxilio de su amante pastor que está con nosotros en este día. Que Dios los bendiga.